Buenas tardes a todos. Estas jornadas sobre el papel de China en América Latina, las posibles consecuencias estratégicas para España, económicas también. Como he dicho, estas jornadas se están acercando a su final. Este es nuestro penúltimo encuentro. Y quiero de nuevo dar las gracias al Ministerio de Exteriores de España por financiar este proyecto que, como se ha demostrado hasta ahora, ha tenido mucho interés. Hoy, para cerrar estas jornadas, la última, vamos a tener, digamos, un resumen de lo que se ha hablado, pero esta es la jornada de clausura. Contamos con un tema que creo que es perfectamente dará el punto final de este tema sobre China en América Latina. Hoy vamos a hablar sobre China y América Latina, como no puede ser menos, pero sobre los claves del futuro. Y esto creo que siempre es más importante incluso que hablar del pasado. Con esto contamos con un ponente de lujo, con Jorge Schad. Él es director del Centro de Estudios Internacionales de Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un hombre que se ha dedicado mucho a estos temas y como acaba también de decirme, no solo trabaja en el mundo académico, sino también en el mundo empresarial y está, digamos, vinculado a la realidad, no solo a la pura teoría. Bueno, sin más, Jorge, Zoom es tuyo, palabra es tuya y Zoom es tuyo, así que por favor, bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Fundación FAES de ser panelista hoy en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Mira. Buenas tardes allá en España. Acá todavía estamos a las 2 de la tarde aquí en Chile. Y muchas gracias a la Fundación FAES, que la conocemos, que hemos tenido la oportunidad de tener actividad en el pasado. Y un gusto siempre todo lo que estreche la relación entre Chile y España. Ojalá el día de mañana ya tengamos una actividad acá presencial en Chile o en el propio Madrid o en España en general para salir también de esta virtualidad. Y a mí me han invitado en este interesante ciclo a hablar un poco de América Latina y China, las claves del futuro. Quiero mostrarles este libro, que es de acceso público, que nosotros como Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica lanzamos en diciembre y que reunimos a distintos académicos expertos en China para identificar los elementos claves en su relación con América Latina. Obviamente ese libro es un insumo fundamental en la presentación que yo traigo hoy día y que está enfocada obviamente en el tema de ustedes de interés. China y América Latina, claves hacia el futuro. Como les decía, este libro está disponible abiertamente en la página web del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, ciuc.cl. Y yo creo que hay tres temas que quisiera destacar hoy día. El primero es en qué contexto América Latina enfrenta este ascenso de China. Lo segundo es China y América Latina propiamente tal, desde el punto de vista económico, político, de la llamada diplomacia de las vacunas y las mascarillas durante el COVID, y los riesgos políticos y China de acuerdo a un índice que nosotros lanzamos anualmente. Acá yo destaco tres imágenes porque son bastante representativas de la relación de China y América Latina. Con el presidente Trump podríamos decir que la doctrina de política exterior que informó las relaciones de Estados Unidos fueron esta suerte de doctrina del retiro. El America First, el primero los intereses de Estados Unidos, también supusieron que Estados Unidos comenzó a condicionar o retirarse de algunos espacios multilaterales, condicionar su relación con los aliados, y eso también fue aprovechado de una u otra manera por China. ¿Cuál fue esta doctrina del retiro?
Estados Unidos se retira del mega acuerdo del Asia-Pacífico, del acuerdo de asociación estratégico llamado TPP, iniciado por la administración de Obama para fijar las reglas para China, pero sin China. Hoy, ese TPP-11, en el cual ya no está Estados Unidos en este mega acuerdo comercial, el propio China ha solicitado ingresar. En paralelo, el gran acuerdo, mega acuerdo RCEP del Asia, competencia del TPP, menos profundo, menos pretencioso, fue firmado. Por lo tanto, China gana el quien vive en cuanto a estos acuerdos multilaterales, y dentro de esta tendencia, Trump y Estados Unidos congelan el funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio en su organismo de apelación, condiciona su participación en la OMS, en el Acuerdo de París, el Pacto Nuclear con Irán, la UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Podríamos decir que hubo un patrón de retiro. ¿Qué pasó con China estos años? Y un poquito antes de eso, llevado a Latinoamérica, fíjense la cantidad de países donde o no hay embajador o se ha nominado, pero aún está pendiente su nombramiento en el Senado. Chile no tiene un embajador, aunque esté ya nominado en el Senado, pero no tiene un embajador hace más de 5 años de Estados Unidos. No lo tiene El Salvador, no lo tiene Haití, no lo tiene Honduras, no lo tiene Panamá, República Dominicana, Uruguay, Bolivia. Tenemos un número importante de países en América Latina sin embajador. Y aunque sabemos que las embajadas de Estados Unidos son equipos profesionales de alto nivel, claramente a nivel político, sobre todo en un contexto de mayor confrontación entre las dos potencias, eso pesa. De la mano de, como viene a continuación, del ascenso global de China y de su mayor presencia en América Latina y de una diplomacia cada vez más asertiva. Un hecho importante de esta mayor presencia global china tiene lugar en 2001, cuando China se incorpora formalmente a la Organización Mundial de Comercio y por lo tanto adscribe estos grandes principios del comercio multilateral. Y miren lo que dijo Xi Jinping en su discurso en Davos hace 3 veranos, en su primera presentación de un presidente chino en ese foro. Tenemos que permanecer comprometidos con desarrollar el libre comercio y la inversión, para promover el comercio y la inversión, la liberalización y la facilitación del comercio a través de la apertura y decir no al proteccionismo. Si ustedes sacan esta imagen, podrían pensar que esa era una frase de cualquier presidente norteamericano, especialmente en esa era post Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos como director de orquesta, en ese llamado momento unipolar, y donde la globalización la construye Estados Unidos con esta infraestructura llamada comercio. Pero no, esta fue una frase del presidente Xi Jinping en el foro de Davos. En los últimos 20 años, si pudiéramos nosotros decir, desde el atentado a las Torres Gemelas, el 2001, donde Estados Unidos comienza a volcar su energía en la llamada guerra contra el terror, China esos 20 años aprovecha de comenzar a crecer de manera económica aceleradamente. De hecho, China triplica su presencia en la economía global en los últimos 20 años, como ustedes pueden ver acá en el Global GDP o PIB mundial. Cuando vemos la evolución del PIB de Estados Unidos y China entre el 2000 y 2020, vemos una tendencia acelerada, creciente, como porcentaje del PIB global de China, y al contrario, census, una declive gradual de Estados Unidos. Por lo mismo, se espera que de aquí al término de esta década, China sea la principal potencia económica a nivel mundial. Pero antes de la pandemia del COVID, antes de los lamentables sucesos que estamos viendo hoy en la guerra de Rusia con Ucrania, tuvimos un hecho importante, que ya lo olvidamos, que fue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde parte el presidente Trump imponiendo medidas unilaterales, esta escalada arancelarias, y China hizo lo que se llama en la jerga técnica una retaliación o represalia comercial, al nivel que los aranceles llegaron a estar en promedio entre las dos principales economías del mundo en un 20%. Esto tuvo un impacto en la economía global, tuvo un impacto en el comercio mundial que ya venía cayendo después de la crisis global, de la crisis asiática del 2008, donde el comercio comienza a crecer a tasas inferiores al crecimiento mundial,
Y tiene impacto también en los mercados, porque aumentó la incertidumbre y por lo tanto disminuyó el apetito, como dicen los inversionistas, al riesgo. Eso tuvo un impacto global y esta guerra comercial, muchas de las medidas, el presidente Biden aún no las ha retirado. ¿Cuál es la diferencia de la llamada Guerra Fría cuando se comparaba la Unión Soviética con Estados Unidos con esta rivalidad estratégica entre China y Estados Unidos? Que hoy día el mundo es mucho más interdependiente. Lo estamos viendo, por ejemplo, con las sanciones económicas que se están aplicando a Rusia y cómo también impactan a los países que aplican las sanciones e incluso a terceros países que no las aplican, como por ejemplo Egipto, que hoy día ha tenido que establecer prohibiciones de exportar trigo para asegurar su suministro, dada la posible afectación en la exportación de Ucrania y Rusia. Pero este gráfico es muy importante de esta codependencia económica de China y Estados Unidos cuando se aplican las medidas y cómo inmediatamente bajó en términos de la balanza comercial los montos transados. No olvidemos que para Estados Unidos, China, antes de incluso esta guerra comercial, figuraba como dentro de los 3 principales socios comerciales. O sea, son altamente interdependientes, lo que por una parte obliga a medir mucho más las medidas que se aplican. Tuvimos una guerra dialéctica, uno olvida, pero los tweets del expresidente Trump, del exsecretario de Estado, veo aquí también el que fue embajador chino en Chile, en una tendencia a lo que llaman ellos la diplomacia del lobo guerrero, que cualquier ataque que consideraran a los legítimos intereses de China, inmediatamente salían de una forma muy asertiva, incluso algunas veces agresiva, los embajadores de China en el mundo. Esto lo vivió Europa, lo vivió el Reino Unido, lo vivió Australia, lo vivió Chile, etc. Y esta guerra comercial, que tuvo una tregua el 2019, una tregua, una fase 1, es una parte de la rivalidad. Acá yo les muestro cómo a partir del compromiso a esa tregua, de acuerdo al Peterson Institute, se ha ido cumpliendo los compromisos de importaciones y de compras de productos americanos y viceversa entre ambos países. Y vemos que en un plazo de 2 años el nivel de cumplimiento aún es inferior al 60%. Pero todos sabemos que esta no es una rivalidad solamente comercial, como la vimos en la guerra comercial. Es una rivalidad tecnológica, financiera, política y en definitiva de la potencia desafiante frente a la potencia existente que es Estados Unidos. ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque muchos pensaron que con la administración de Biden esto iba a cambiar, pero la verdad las cosas es que la retórica puede cambiar, pero la dirección del conflicto continúa. Y China, que fue el país más golpeado en esta guerra comercial, en su plan quinquenal al 2025, profundiza una tendencia que tiene impacto en América Latina, que es una transición de su economía menos dependiente de las exportaciones, menos dependiente de esta gran fábrica mundial que es China, y más dependiente del consumo interno y de los servicios. En el fondo es un gradual desacople de su economía, de hacerla menos dependiente de Occidente, menos dependiente de Estados Unidos, y comenzar también a competir mano a mano en los desarrollos tecnológicos. A su vez, ya desde hace más de 5 años vemos esta tendencia del llamado capitalismo estatal, donde los flujos financieros chinos a las empresas chinas crecientemente van a empresas de propiedad del Estado chino. Recuerden que China también tiene empresas privadas, aunque algunas de ellas o muchas de ellas tienen participación del Estado. Pero este capitalismo estatal, que también lo hemos visto en imposición de mayores regulaciones a empresas chinas, viene acentuándose. Y como yo les decía, con Biden podrá cambiar la retórica, podrá cambiar la estrategia, pero la dirección del conflicto continúa y se va a profundizar. Y acá un elemento política interna importante. La percepción mayoritaria china hacia Estados Unidos es negativa, casi al 70%. En otras palabras, y esto es importante para la audiencia, si hay uno de los pocos temas donde hay consenso político transversal en Estados Unidos es en considerar a China como una amenaza.
que aquí ustedes lo pueden ver en distintos gráficos, falta de confianza sobre el 70% y amenaza de China. Pero en Asia-Pacífico, la imagen de China, sobre todo a nivel regional, tampoco mejora. Con excepción, podríamos decir, de Filipinas. Fíjense ustedes, Taiwán, Filipinas, Corea del Sur, propio Japón, la visión es mayoritariamente no favorable. Y acá yo lo extiendo un poco a Europa. En la línea azul, la visión poco favorable o de rechazo. Fíjense los niveles altos en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, Francia, Reino Unido. Podríamos decir que, como conclusión, China tiene una mayor presencia global, reclama una mayor participación en los distintos foros multilaterales, pero todavía tiene una deuda pendiente en términos de legitimidad y de confianza internacional. Por lo tanto, América Latina ve confrontado hoy día a sus dos principales socios comerciales, Estados Unidos y China. China en la última década desplazando sobre todo el cono sur de manera importante a Estados Unidos. Esta rivalidad solo seguirá profundizándose con un riesgo mayor de desacople, especialmente a nivel tecnológico, y las políticas exteriores de los países latinoamericanos deben comenzar a reconocer esta realidad. Vámonos a la parte central de esta presentación, que es China y América Latina. Primero, China encuentra una América Latina que, si tomamos desde el 2014 a las proyecciones al 2023, el hemisferio se encamina hacia una nueva década perdida, como fue la década de los 80. Es decir, en esa década del 2014 al 2023, América Latina podría estar creciendo en promedio menos del 1% del PIB, con un estancamiento muy importante a partir del 2016, y que como corolario termina el 2019 siendo el continente que menos creció en el mundo. Esto explica en parte distintas manifestaciones que ustedes han visto sociales, algunas con violencia, este creciente malestar social por el estancamiento de las expectativas de las personas, luego de una América Latina en la década del 2000 que tuvo un importante cambio social, especialmente por el boom de los commodities. El petróleo, fundamentalmente por la invasión de Rusia a Ucrania, vemos que cada vez está aumentando más el precio del barril. Eso va a generar adicionales presiones inflacionarias en América Latina, que el año pasado estuvieron cerca del 10% y que han sido las más altas en muchos de los países, Chile, Perú, Brasil, Argentina, la más alta en una década. Tenemos un precio del cobre también alto, un precio del cobre que no responde necesariamente a un superciclo, pero que es importante este alto precio para países como Perú o como el propio Chile. ¿Qué ha hecho China con América Latina? Si nosotros vemos América Latina, en términos relativos, la presencia de China es sustancialmente menor a la que tiene, por ejemplo, en África o la que tiene en Asia. Lo que ocurre es que desde el 2018 viene creciendo y se viene diversificando. Pero si nosotros vemos el mapa mundial, sigue siendo en términos relativos baja. Y en inversión extranjera sigue siendo comparativamente mucho más baja que la de países como Canadá o el propio Estados Unidos. Pero viene creciendo. ¿Qué hace China? Primero, a través de esta mega iniciativa del One Belt, One Road, o la ruta de la franja y la seda, se acerca a distintos países. Hoy día, casi 140 países del mundo tienen algún tipo de adhesión a esta iniciativa. Las adhesiones van desde incorporación formal, desde proyectos concretos, incluso con financiamiento, hasta la firma de lo que se llaman estos memorándum de entendimiento. En América Latina y el Caribe ya son 20 países que tienen firmado un MOU o memorándum de entendimiento con distintos niveles de intensidad con China. En la inversión extranjera, como les decía yo, por destino geográfico, el gráfico nos muestra que la de América del Sur, especialmente, sigue siendo en términos comparativos más baja que la de otros continentes. Vemos que la inversión extranjera directa comienza poco a poco. Esta es una foto que toma desde el 2003, pero comienza poco a poco a crecer. ¿Qué países es donde viene creciendo la inversión extranjera china en América Latina? Brasil, muy importante el sector extractivo, recursos naturales. En Perú, todo el sector minero. En México,
Y después ya vemos a Argentina, que Argentina incluso viene creciendo y que generó toda una controversia política, la visita que tuvo el presidente Fernández en febrero a China, y donde iba con un listado de 17 proyectos argentinos que requieren inversión y financiamiento. Entonces, la caída de la inversión, las dificultades de la recuperación económica de América Latina, esta posibilidad de que nos acerquemos a una próxima década perdida, claramente son oportunidades para China porque los países necesitan inversión extranjera y necesitan financiamiento. Y ahí ustedes van viendo los distintos en términos de millones, de miles de millones de dólares de la inversión china. Hoy muy presente en Brasil, recientemente en Argentina, por supuesto en Venezuela, aunque la ha ido retirando, en Ecuador y en algunos otros sectores estratégicos. Vemos la inversión extranjera en América del Sur, interesante cómo también viene creciendo en Chile y en Chile en algunos sectores estratégicos, como es el sector eléctrico e incluso el de infraestructura. Este es un dato importante. Tradicionalmente, la inversión extranjera china se orientaba hacia el sector extractivo, pero hoy día vemos que está de manera muy importante en energía, en metales, por supuesto, sobre todo en el sector minero, pero también vemos que está en el sector agrícola, químicos, finanzas, logística. La primera aproximación china en términos de inversión extranjera es pragmática, es asegurar el suministro, asegurar las condiciones de la población china. Y por lo mismo también tiene una inversión en tierra o inmobiliaria muy importante o en el sector agroindustrial. Acá yo les comentaba, en febrero el presidente Fernández, para poner un ejemplo, visita a China con un amplio portafolio de inversiones que hoy día, por distintos motivos, no tienen financiamiento en China. El Banco de Desarrollo chino ha ofrecido préstamos a Argentina, lo hace de manera importante con Brasil y también lo hizo con Venezuela y Ecuador. Pero la inversión extranjera china, y esto me voy a referir también en la parte final, no ha estado exenta de polémica. Ha tenido problemas con represa en Santa Cruz, en Argentina, por lo que se llaman los estándares medioambientales, e incluso se paralizó una parte de ese proceso. Lo ha tenido con casos mineros en Perú y en Ecuador, donde también ha tenido oposición de las comunidades. Tuvo una polémica en Chile, pero que finalmente no llegó a mayores a través de su mega estatal State Grid, que es la mega estatal en inversión en el sector eléctrico, con una adquisición que hizo esta mega estatal china al grupo CGE español, llegó a controlar cerca de 4 millones de familias chilenas en generación y distribución. En un país de 19 millones de personas, tener este control en 4 millones de familias no es menor. Pero, desde el punto de vista de libre competencia, no hubo, de acuerdo a las autoridades, un riesgo de concentración y por lo tanto la operación prosperó. Los pasaportes. Traigo a la luz este caso que es una inversión menor en términos de monto, pero fíjense que un consorcio chino-alemán se adjudicó la licitación de los pasaportes chilenos, incluso con una oferta económica muy atractiva. Pero ¿qué ocurrió? Estados Unidos, el segundo socio comercial, alianza histórica, tocó la puerta y dijo que había riesgos, obviamente, en términos de tratamiento de los datos personales. Y finalmente se desahució esta licitación. Se invocaron algunas razones administrativas de la ley de protección de datos china, pero lo concreto fue que esta rivalidad hace pocos meses tocó la puerta de Chile, como la ha tocado en muchos países de América Latina, los cuales hasta el momento han construido su desarrollo en base a aceptar la inversión extranjera, principios de no discriminación, de dar el mismo trato a los nacionales, porque a diferencia de países de la Unión Europea y de la propia Unión Europea, nosotros no tenemos incorporados elementos de seguridad nacional en ciertas inversiones estratégicas. Y pensando hacia el futuro, ese debate va a venir. Los préstamos de China a países de América Latina, vemos muy importante el 2010, caen en términos de préstamos. Recuerden que no todas las inversiones extranjeras necesariamente vienen con financiamiento chino o del sistema bancario financiero chino, pero aquí ustedes pueden ver cuáles sí han venido con préstamos.
El caso de Brasil, mucha de la inversión extranjera sí viene con financiamiento de la banca de desarrollo chino, lo mismo Argentina, lo mismo Ecuador, no así casos como el de Chile. Ranking de países de América Latina por el valor de préstamos: Venezuela, Brasil, Ecuador, como les mencionaba yo, Argentina, con lo que significa también generar un compromiso de deuda con China, la llamada trampa de la deuda china, y qué es lo que eso puede generar desde el punto de vista geopolítico y de dependencia para los países. Todos estos elementos, Mira, y a la audiencia que nos escucha, no son temas que aún están con fuerza en el debate público, como sí ocurre en otras latitudes. ¿Cuáles son, por lo tanto, las claves en materia de la presencia de China en América Latina? Que no solamente se consolida como el principal socio comercial, salvo Ecuador, parte de Colombia y obviamente México. China ya es hoy día el principal socio comercial de un centenar de países en el mundo y de un número importante en América Latina. Pero además viene creciendo a nivel de inversiones e inversiones en sectores estratégicos: energía, infraestructura, sectores estratégicos, como yo menciono en el segundo punto. Y el tercer punto, hay que tener mucho ojo con el financiamiento asociado a estas inversiones, y porque puede crear esta llamada trampa de la deuda para esos países. Entre medio, con el COVID-19 en América Latina, China desplegó esta estrategia diplomática llamada de la diplomacia de las vacunas y de las mascarillas. Probablemente mascarillas muy fuerte el 2020 y ya el 2021 con las vacunas. Este es un gráfico del 2020 que muestra básicamente el despliegue en vacunas y en equipamiento médico chino. Ustedes podrán verlo después en más detalle cuando yo se los comparta, pero pueden ver, por ejemplo, en términos de mascarillas, miren Ecuador, miren Perú, Bolivia, Chile en esa época todavía no había información, pero sí de equipamiento médico, miren Venezuela, etc. Este es un muy buen estudio contenido en nuestro libro de China y América Latina de los profesores Telías y Urdines, que da el detalle del número de mascarillas y del número de exámenes rápidos de COVID y de los respiradores, sobre todo el año 2020 y parte del 2021. Pero también tenemos la diplomacia de las vacunas, y el rol que han cumplido los laboratorios chinos en América Latina fue fundamental. Más de la mitad del suministro de vacunas proviene de laboratorios chinos, en general vendidas, no donadas, pero laboratorios chinos. Fíjense, República Dominicana o Chile. Chile tiene asegurado más de 40 millones de suministro de vacunas, de las cuales principalmente provienen del laboratorio Sinovac, laboratorio de origen chino. Entonces la pregunta, que es parte del estudio de nuestro libro, es: ¿cómo ha variado la opinión pública de América Latina en 18 países de la región de acuerdo respecto de China? La verdad de las cosas es que la opinión se mantenía bastante estable entre el 2000 y el 2018, con una parte que lo consideraba muy buena o buena, que es esta parte de la barra, y obviamente más pequeño o más estrecho, mala o muy mala. Pero lo que muestran los datos es que a partir del virus del COVID-19 la reputación de China cayó, y cayó de manera considerable, y cae sin que pueda ser compensada por esta llamada diplomacia de las vacunas y de las mascarillas, con tres conclusiones muy importantes en este punto. Lo primero, que la cantidad de dinero que donó China, alrededor de 128 millones de dólares, es pequeña, y fue realizada por multiplicidad de actores chinos. Las mascarillas, el equipamiento, no fue solamente el gobierno central o gobiernos locales chinos, fue la fundación Jack Ma, del multimillonario dueño de Alibaba, fueron otras empresas, fue incluso Huawei quienes realizaron o desplegaron estos esfuerzos. Segundo, no obstante, los laboratorios chinos sí que han cumplido un rol fundamental en la vacunación de la región, y la diplomacia de la mascarilla y vacunas no ha revertido la caída de la reputación de China por el COVID-19. Una nota general respecto a la percepción de América Latina respecto de China. Podríamos decir que es bastante neutral respecto a las oportunidades económicas, respecto de la relación comercial. Pero cuando se pregunta desde el punto de vista de riesgo político, esa opinión cae. O sea, tenemos acá dos aspectos: una aproximación en términos generales neutra o favorable hacia lo económico, pero una aproximación más bien de alerta o con tendencia a lo desfavorable en términos políticos. Todo ello acentuado con la caída de reputación de China
como mirado como el responsable del origen del virus del COVID-19. Quiero terminar esta presentación con nuestro índice de riesgo político de América Latina, que ya va en su segunda edición, un índice que lo responde un público general de América Latina y el Caribe de más de 1.200 personas, junto a un panel de expertos de 150 personas, dentro de los cuales se encuentran cancilleres, expresidentes, académicos y expertos. En ambos índices, en el ranking de 10 por orden, se ubica algo relacionado con China. En el año 2021, el conflicto geopolítico de Estados Unidos y China, que todavía era muy visible por el COVID y por los continuos enfrentamientos que tuvo Trump y en los inicios de la administración Biden con China. Y en nuestro índice 2022, si bien está en el último lugar, igualmente es considerado como un riesgo político. ¿Eso qué es lo que nos dice? Que de manera emergente hay mayor conciencia de los riesgos que representa China. Porque la posición de América Latina actual, ¿cuál ha sido? Yo quiero lo mejor de los dos mundos. Quiero beneficiarme de las oportunidades comerciales e incluso de inversión de China, pero quiero mantener la relación histórica de valores, de promoción de la democracia, derechos humanos, que promueve Estados Unidos. Pero en un contexto de creciente rivalidad estratégica, la pregunta es ¿hasta dónde puede mantener esa neutralidad esta región? Y acá los tres riesgos políticos que se vinculan directo e indirectamente con China para este año 2022. Primero, hay una gran pregunta: ¿qué es lo que va a ocurrir con la inversión extranjera? La inversión extranjera tuvo una caída más grande en una década del 2020 por razones principalmente del COVID, y ya vimos nítidamente el ejemplo de Argentina, que ante la ausencia de inversionistas extranjeros, por los problemas que ha tenido con default, por los problemas que tiene de financiamiento, recién está llegando al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esas oportunidades la toma China, como lo ha hecho con Brasil, por ejemplo. Segundo, la irrelevancia regional, que es el octavo riesgo político para este año, hace que la región pierde importancia o pierde peso específico, voz, en los grandes debates globales, y que la famosa relocalización de las cadenas globales de valor, a partir de la disrupción que se generaron con el COVID, tampoco pueden ser aprovechadas en su máxima expresión en nuestra región por sus deficiencias estructurales: falta de unidad regulatoria, déficit de capital humano, déficit de infraestructura, etc. Y por último, el auge de China, que, como les decíamos, también es identificado como un riesgo político, donde a pesar de que América Latina sigue teniendo en términos relativos una presencia menor China a lo que es África o a lo que es Europa, o incluso en parte de Estados Unidos, viene creciendo desde el 2018, se consolida China como el principal socio comercial y crecientemente está teniendo presencia en distintos sectores estratégicos de la inversión. Consideraciones finales, y con esto finalizo, dentro de los 30 minutos. Primero, los gobiernos hacia el futuro de América Latina tienen que ajustar su política exterior de acuerdo a esta nueva realidad. 1, rivalidad estratégica entre sus dos principales socios. 2, mayor presencia dentro del contexto del ascenso chino a nivel mundial. Segundo, no hay una voz ni visión compartida en América Latina sobre la relación con China, y es probable que esto continúe, pero se pueden establecer ciertos mínimos comunes. Tercero, hay un creciente abandono de Estados Unidos que representa una oportunidad para China. Abandono diplomático, por las razones que sean, por el bloqueo en el Senado de los nombramientos, no a manchar a juzgar las razones, pero hay un abandono. Y cuarto, hay un debate pendiente de si deben incorporarse elementos de seguridad e interés nacional para ciertas inversiones estratégicas chinas, porque hasta el momento esos elementos no han tenido consideración en América Latina, y cada vez para ciertas inversiones emblemáticas está generando mayor ruido. De esta manera, doy la palabra y los dejo a ustedes con esta mirada general de lo que a mi juicio es China para América Latina, y dejo de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por su excelente presentación, por la precisión, por compartir con nosotros pantalla, porque estos gráficos, esto de que una imagen vale más que 1000 palabras es cierta, y sobre todo gracias por desmitificar
algunas de las cosas que se han ido hablando, digamos, en las jornadas previas. Una de ellas era que China había ganado mucha simpatía en América Latina por su diplomacia, primero de mascarillas y luego de vacunas, y usted acaba de desmentirlo, ¿no? Esto, y es que creo que es muy conveniente tener datos concretos, y veo que su libro, el libro que ha editado, lo ofrece, ¿no? Y sobre todo lo que creo que aquí es muy importante, que esta, la caída de buena reputación de China en la región realmente no ha sido posible frenarla con esta diplomacia de mascarillas y de las vacunas. Tenemos unos 15 minutos para hablar, para preguntas. Animo al público, si quiere enviar por chat sus preguntas. Ya antes del comienzo de este evento había llegado una pregunta de Ángel Miranda. Tú has hablado ya de inversiones, pero quizás se puede profundizar más en este tema. Ángel pregunta, dice: me gustaría conocer las perspectivas de inversiones de las empresas chinas o gobierno chino de modo indirecto sobre infraestructuras, redes de comunicación terrestre y sectores clave como la energía en América Latina. Acaba de enseñarnos este gráfico que las inversiones han caído, pero bueno, ¿cuál es? Hablamos del futuro de China en América Latina. ¿Cuál es si tiene bola de cristal por allí? Si no, pues que nos diga su opinión, cuál es el futuro de estas inversiones de China en América Latina. Muchas gracias, muy buena pregunta. Cayó fundamentalmente por el COVID-19, pero la tendencia, mira, es que va a seguir creciendo. Yo diría que el interés de China en América Latina se está concentrando, en términos generales, en energía, muy fuerte, en infraestructura, como menciona la pregunta, en infraestructura, en construcción, sector extractivo, pero el sector digamos, de recursos primarios ya venía desde antes, y tierras. ¿Dónde ha tenido algunos topes China con algunos países? Que China tiene la cultura del trato directo, por decirlo de alguna manera. Negociaba directo con los gobiernos, y hay países como el mío, como Chile, que exigen licitación o procesos competitivos, y ahí han tenido algunas dificultades, aparte de algunas dificultades en términos de monto. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el poder de compra, la escala, el tamaño de China es muy difícil competir. Y lo que está ocurriendo en infraestructura o construcción, que prácticamente es imposible competirle a los precios, a las ofertas económicas que hace China, porque tiene algunas ventajas competitivas, algunas legítimas y otras donde hay un gran signo de pregunta que está relacionado con si es que efectivamente hay subsidios a las empresas chinas que compiten y que por lo tanto generan distorsiones en los mercados. Pero diría que la tendencia va a seguir creciendo y que miran con atención el sector infraestructura, energía y también el sector inmobiliario. Yo tengo muchas preguntas, pero son todas bienvenidas del público. Yo quiero, en 2 o 3 ocasiones ha mencionado el conflicto de Ucrania. Allí hay varias cosas, pero primera que quiero preguntar, que es más, no se refiere solo a América Latina, y este conflicto se está notando prácticamente. Las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea ya tienen efectos prácticamente en todas partes del mundo y también en los países de América Latina. Pero mi pregunta es, no específicamente se refiere a la región, sino cómo ve esta que últimamente habla mucho de que China podría ser el mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo ve esto? ¿Lo ve posible? Es una opinión, repito, que no tiene que ver con la región, pero que es muy importante, una pregunta muy importante dada la situación dramática en la que nos encontramos de la guerra de Ucrania. Usted, mira, lo ha dicho muy claro, la situación dramática en la que nos encontramos hoy. Terminaron las conversaciones vía telemática, se van a retomar mañana, dicen que hay un mejor espíritu.
corrió este rumor de la ayuda militar China a Rusia, pero que rápidamente China la desmintió. Y claramente, una de las cosas que ha entorpecido el avance de las negociaciones, aparte creo yo de que Rusia quiere seguir fortaleciendo su poder negociador y por eso quiere tener cercado prácticamente Ucrania y Kiev, es que no hay un mediador. Y algunos se han presentado como candidatos, ¿cierto? Turquía, pero Turquía es parte de la OTAN y Turquía, a mi modo de ver, no le acomodaría mucho a Rusia como moderador. También ha tratado Israel, pero Israel probablemente le falta también peso específico. Y surge China. El tema de China es que también representa un desafío o una riesgo, para no decir amenaza, un riesgo para Estados Unidos. Entonces también ahí cabe decir, puede ser mediador alguien que tiene un interés también muy directo en esta materia. Creo que China no le conviene que permanezca este conflicto, no le conviene la inestabilidad en la zona de Asia y de Asia Central. Tiene un tratado de amistad de hace un par de años, si me recuerdan la fecha, creo que es del 2017, puedo estar equivocado, o del 2021, perdón, tiene un tratado de amistad, me equivoqué con la fecha, desde el 2001 con con Rusia. Ese tratado de amistad entre China y Rusia del 2001, básicamente lo que dice es cooperación económica, cooperación militar, no al nivel de un tratado de defensa como el de Japón y Estados Unidos, para que lo pongamos en regla, pero sí habla de un acercamiento de dos países que también han tenido muchas tensiones en el pasado. Pero creo que China siempre ha buscado, mira su interés. China, más que tener aliado, tiene, como dicen, clientes o deudores, y en ese sentido lo que busca es rápidamente tratar de desactivar cualquier riesgo de mayor inestabilidad regional y obviamente aprovechar las oportunidades de esta probable próxima fase de la economía mundial, que una economía más desacoplada, más organizada a través de silos, que esta gran interdependencia que hemos visto, sobre todo después en la época de la posguerra. Pero todavía veo difícil que Estados Unidos acepte, o tendrá que poner muchas condiciones para que China sea el mediador. Se busca un mediador porque es urgente, pero realmente ahora mismo no hay ninguno. Llegan varias preguntas, pero no tenemos más tiempo y sobre todo nos gusta dejar al público con ganas para que vuelva para próximas sesiones. Pero una última sí que quiero plantearle y que me parece muy importante, que ha llegado, que es la siguiente: ¿cómo valora el intento de acercamiento de los Estados Unidos a Venezuela con la intención de romper, digamos, lazos con dependencia del petróleo de Rusia a nivel mundial, ¿no? En Europa mucha gente esto le ha sorprendido mucho. La embajadora de los Estados Unidos, por ejemplo, en España, a una pregunta que se le ha hecho aquí por un periodista, ha respondido que los Estados Unidos siempre han querido establecer diálogo con Venezuela, etc. ¿Cómo lo ve? Y sobre todo, son dos preguntas en una. Una Sí, es, claro. ¿qué repercusiones puede tener para la relación bilateral los Estados Unidos y Venezuela? Y la segunda es si esto traerá, en el caso de que haya un acuerdo, si va a traer una mayor estabilidad en la región, sobre todo para los países limítrofes con Venezuela. A ver, esta fue una delegación encabezada por el secretario para el hemisferio continental y que ha causado ruido en la región. Recordemos que parte de los cambios geopolíticos importantes relacionados a energía es que hoy día Estados Unidos es un exportador neto. De hecho, tiene las mayores reservas mundiales y tiene capacidad de producción para abastecer a la población. Rusia, de hecho, no representa más del 3% del crudo, del petróleo que importa a Estados Unidos. Pero lo que se dice es que esta disrupción causada por las sanciones económicas, por el embargo al petróleo, afectaría sobre todo el precio del gas en Estados Unidos, y por lo mismo está buscando alternativas más allá de la benzina. Pero creo que sería un premio
o casi un regalo en términos de las tensiones que hay diplomáticas con Venezuela, no habiendo una necesidad extrema de Estados Unidos de recurrir a Venezuela. Sí es sabido que han habido acercamientos el último tiempo con Venezuela y se está buscando alguna forma de una transición del gobierno de Maduro, pero creo que sería un error diplomático y político que Estados Unidos de un momento a otro y de manera tan rápida y fácil restableciera las relaciones antes de buscar esas alternativas de compensar ese suministro de petróleo con otros los países con los que tiene importante relación, como el propio Canadá, Arabia Saudita, México, que son de los principales importadores de petróleo para Estados Unidos. Sí. Muchísimas gracias, estoy muy de acuerdo con esta última valoración. Con otras no conozco tan bien la región para decir, pero sí que esta pregunta sobre Venezuela, por lo menos desde el punto de vista de Europa, está vista como cambiar un sátrapa por otro, pues tampoco es la solución, ¿no? Solucionar un problema con el otro problema no es una solución. Muchísimas gracias, Jorge. Yo espero que vamos a tener otra ocasión de vernos y muchas gracias a todos que nos han visto por Zoom, por YouTube, por Facebook y os aviso que el próximo lunes habrá una clausura, un resumen de estas jornadas, así que lo podéis ver. Una vez más, muchas gracias, Jorge, y buenas tardes a todos. Muchas gracias y espero que nos veamos pronto con una gran organización como FAES. Y gracias, Mira, por esta invitación. Que tengan todos muy buenas noches en el caso de ustedes, buena tarde a los que están acá en este lado del mundo. Hasta luego.